todos oirán su voz. Juan capítulo 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Veamos 4 puntos importantes de este pasaje con respecto a la resurrección. El Padre y el Hijo tienen autoridad para conceder el poderoso acto de resurrección de muerte a vida con un mandato. Hay una hora, tiempo, en que los que estén en los sepulcros, los muertos en general, escucharán de manera audible el mandato de vida, y hay una resurrección de vida para que los que demostraron excelencia moral y amabilidad de acuerdo con el criterio divino, no humano, la excelencia moral es parte de la justificación que viene de parte del Padre por medio de su Hijo amado Jesús. Hay una resurrección de condenación. La condenación puede entenderse como una decisión legal de culpa de un asunto criminal, a menudo consciente como castigo. Aquí el sustantivo utilizado por Daniel para referirse a muchos es multitud, araf. Es un gran número indeterminado de personas o de cosas, por ejemplo. No muchos, que tendría que entenderse como que algunos no, o no todos incluidos. Pero el término indica una gran multitud. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 5 dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Estos dos grupos, los santos y los muertos en Cristo, forman parte de la primera resurrección para vida eterna. Y los otros muertos serán parte de la segunda resurrección para vergüenza y confusión. Hoy veremos estos dos tipos de resurrecciones con un poco más de detalle. Oremos. Padre, perdona nuestras ofensas y permítenos ser partícipes de la resurrección de vida eterna. Ayuda a tu iglesia a adherirse a tus promesas. Imparte fe en este mundo abatido por la incredulidad. Y ayúdanos, oh Dios, a entender, a aprender, a querer. Sé tú nuestro pronto auxilio durante las tribulaciones y las pruebas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Dos tipos de resurrecciones y sus diferencias. Es importante destacar que hay varias diferencias en los dos tipos de resurrecciones. Los de la primera resurrección de vida eterna serán resucitados en cuerpos de honra y gloria, cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles, dice Romanos capítulo 8, versículo 23, y Primera de Corintios 15, 47, 49 y versículo 52. Mas los de la segunda resurrección, para vergüenza y confusión o deshonra, en cuerpo de muerte o cuerpo corruptible, posiblemente los mismos cuerpos que tuvieron durante y hasta el día de su muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. La otra diferencia es que los de resurrección de vida eterna no recibirán condenación,
pues ya son justificados por Dios, son absueltos de toda culpa. Romanos capítulo 14, versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Gálatas 2, 16. Mas los de resurrección de condenación serán juzgados según sus obras y su aceptación o no de Jesucristo como su Salvador. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Solamente a través del Hijo se puede ir al Padre. Solamente a través del Hijo se puede entrar en los reinos de los cielos. ¿En qué cuerpos estarán resucitados los que compadecen ante el trono blanco de Dios? No se expresa qué clase de cuerpo tendrán. Es muy posible que se trate de una resurrección corporal con los cuerpos que tenían antes de morir. Si es, por ejemplo, si muere sin un miembro, o si muere cojo, o si muere manco, o si muere con la cabeza destrozada, o de la forma en que se haya muerto, posiblemente es la forma en que se presentarán delante del trono blanco, pero no con cuerpos redimidos o con cuerpos diferentes. Sin duda, no se trata de cuerpos glorificados, pues esta resurrección es para humillación. Nunca disfrutarán de la gloria de Dios. Pero debe de haber alguna diferencia sustancial con los cuerpos actuales. La Biblia guarda silencio sobre esto, y así debe guardarse también en la interpretación del versículo. Los comparecientes en la resurrección ante el gran trono blanco, los grandes y los pequeños, es decir, mediante esta figura de dicción, se expresa la universalidad de todos los muertos sin distinción de clase social, de parentesco, de dinero, de política, de edad, sin distinción de clase social, económica, educacional, laboral, logros, adquisiciones, dinero. Nada de esto importa. Absolutamente todos los hombres sin Cristo serán partícipes del juicio del gran trono blanco. Allí comparecerán los que fueron socialmente grandes, que han tenido influencia en la historia por su poder político, por su poder militar, por su sabiduría y conocimientos, por su poder económico, y junto a ellos también los pequeños, quienes pertenecieron en vida a la clase social más baja. Esto, aunque hubieran sufrido en vida por su condición, no escapan tampoco del juicio por no haber aceptado a Jesucristo como Salvador personal. En la muerte y en el juicio, Dios no hace acepción de personas. Hebreos capítulo 9, versículo 27. No habrá nadie tan grande que no le alcance el juicio, ni nadie tan pequeño que no pueda participar en él. Toda la gran multitud de muertos comparecientes en el juicio del gran trono blanco, según la visión de Juan, estaban de pie. Significa, por tanto, que se ha producido una resurrección de quienes están muertos. Será el final del programa de resurrecciones al que el apóstol hace referencia cuando enseña sobre el orden en que se producirán las resurrecciones. 1 Corintios capítulo 15, 24. Toda la inmensa multitud de comparecientes estaban en pie como reos que van a escuchar la sentencia del juez. El testimonio judicial se pondrá de manifiesto mediante la apertura de los libros, que son documentos dispuestos por el juez para juzgar a los perdidos. El hecho de la apertura indica que se podrá leer el contenido de cada libro. Se trata sin duda de los libros de las obras humanas que determinan las obras de cada uno de los juzgados. Los libros de juicio son mencionados en la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez justo dictará sentencia sobre la justicia absoluta basada totalmente en las acciones de los hombres. Romanos capítulo 6, 2. Las buenas obras no serán suficientes para la absolución de ningún hombre. De los libros de las obras malas de los hombres se les pedirá cuenta y recibirán lo que corresponde en justicia. Isaías 65,
versículo 6, Malaquías 3:16. Esta imagen habitual en el pensamiento judío sobre la memoria de Dios en relación con las acciones de los hombres indica que el juicio final será llevado a cabo con pleno conocimiento de causa y conciencia. Cada uno sabrá por qué está allí y cada uno sabrá el resultado de esa vista. ¿Cómo se llevará a cabo esta inspección personal de las obras de cada hombre? Otro acto sobrenatural de Dios. Primero es el acto de tener todas las obras de cada hombre. Imagínense, completamente increíble. Probablemente sea una intuición intelectual, estamos especulando, o una presentación física de cada obra como si fuese una película acusatoria por la que cada perdido se dará cuenta real de su situación delante de Dios. Los libros de las obras guardan relación directa con el grado de condenación que cada uno de los perdidos recibirá, aunque no dudamos de que hay grados de condenación ahora en este momento en el Hades. No todos pueden recibir lo mismo, aunque todos los perdidos sufrirán la misma condenación. Habrá diferentes grados en esa condenación, castigos en el estado antes del juicio o antes de esta resurrección. Juan capítulo 19 versículo 11. Es evidente que los motivos de la obra es el enfoque de este juicio. 2 Corintios 5:10. La evidencia final se probará mediante la apertura de otro libro, que no es el libro de las obras, sino el libro de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.